Antropología e Historia, INA, titular C, doctora en Historia por la UNAM, miembro del SNI y coordinadora académica del Archivo Histórico José Raúl Helmer Pickman de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y actualmente dirige el proyecto de investigación formativa en la misma ENA, Iglesia, Poder y Sociedad de la Patria Confesional al Estado Laico, 1768-1929. Sus trabajos de investigación se han centrado en el estudio del clero secular del Arzobispado de México durante los siglos XVIII y XIX, particularmente de la gestión episcopal, capitular y parroquial. Dichas investigaciones le han permitido dedicarse también al rescate de fuentes eclesiásticas, su protección y difusión como bienes culturales. Ha sido coordinadora de proyectos para el rescate y estabilización de archivos eclesiásticos como el del Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México y de la Octava Vicaría Episcopal. Durante 11 años fue archivera del Archivo Histórico del Arzobispado de México y colaboró en el proyecto de rescate del archivo de la Insignia Nacional Basílica de Guadalupe. Ha fungido como asesora para archivos eclesiásticos para la Conferencia del Episcopado Mexicano y ha impartido cursos sobre paleografía, diplomática, historia de la Iglesia y patrimonio documental en México, en la ENA y en diversas universidades. También ha sido dictaminadora para Memoria del Mundo de la UNESCO y para la Endangered Archives Program de Library British. Ya, disculparán mi pronunciación. Es autora y coautora de libros como con Alfonso Miranda, Quadripartita Terrarum Orbe, 500 años de evangelización en México, por la UNAM en 2019. En un libro coordinado por Rodolfo Aguirre, Visitas pastorales del Arzobispado de México, en 1715-1722, del 2016, con Clementina Babcock, y tiene mudables representaciones, el indio en la Nueva España a través de crónicas, impresos y manuscritos, desde 2017. Un libro que se llama República Católica y Arzobispado de México, la gestión episcopal de Manuel Posada y Garduño, 1840-1846, del 2013, así como autora de diversos catálogos y guías documentales. Tiene el reconocimiento al mérito archivístico de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privadas, mención honorífica en el premio Marco y Celia Maus por tesis de licenciatura de la UNAM en 2001, y mención honorífica de tesis de maestría, y mención honorífica de tesis de doctorado. Bueno, un currículum enorme, y le agradecemos entonces muchísimo que inaugure esta jornada. Estamos muy contentos que esté aquí, aunque estamos virtual, pero muy satisfechos de su participación. Pues entonces yo me callo y ya le doy la palabra a la doctora Bravo. Gracias. Gracias, Laura, gracias, doctora Laura, por tan cálido recibimiento. Gracias, Anaí Mendoza y Carlos Mendoza, por la invitación, por supuesto, y a la diócesis de Yucatán. Y me da mucho gusto ver por aquí a compañeras de toda la vida como Mariana González. Bueno, si me permiten, voy a compartir una presentación para dar eh, creo que ya se ve en pantalla, ¿verdad? Ya está por ahí. Sí, doctora, ya se ve. Perfecto. Bueno, yo voy a ir leyendo la conferencia que he preparado para compartir con ustedes algunas eh, em, es una investigación que he emprendido poco a poquito. Tuve la fortuna de que Pablo me habló del coloquio y de este coloquio, y entonces dije, está súper porque aquí mostraré algunas de, eh, de las conclusiones a las que he llegado al momento de estudiar esto, que son los notarios eclesiásticos. Entonces voy a comenzar la lectura. Agradezco enormemente, por supuesto, a a- ay, perdónenme, necesito, me dan unos minutitos nada más para tener aquí la lectura porque se me fue perdón, ¿sigo proyectando imagen o no?
Y ya no, doctora. O sea, pero sí se ve su pantalla. Se Ay, ve la pantalla, sí. ay, sí, perdón, es que saben que tengo un problemita. ¿Me dan unos minutitos? Sí, 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 no hay problema. Claro, doctora, estamos a tiempo. Sí, Iniciemos Perfecto. antes. Sí, perdón. Ahorita no me tardo. sí. Buenos días, Ah, Diana, qué gusto verte. y está Diana. Hola, buenos días a todas, a todos. Gracias. Ahora sí, ya está aquí. Es que tomé otras copias que no eran las correctas. Bueno, entonces, muchas gracias de nuevo y aquí empiezo. Eh, Su avanzada edad era visible en el temblor de sus manos, que le impedían escribir con aquel cuidado de años atrás. Es posible que en otro oficio esto no fuera importante, pero él era un notario y no cualquier notario. Era el notario de diezmos de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y su nombre era Nicolás de la Vega. Y en aquel año, atribulado por el temblor de sus manos, pero sobre todo por una noticia, escribía al Cabildo que en cumplimiento de la ley de 10 de mayo de 1829, tendría que salir expulsado del país por ser español. El Cabildo, reunido con urgencia, decidió representar al gobierno para impedir su expulsión en orden a los méritos y virtudes que como notario eclesiástico, nombramiento que había recibido del arzobispo Alonso Núñez de Aro y Peralta en 1783, había desempeñado por casi 46 años. El Cabildo logró que no lo expulsaran del país, entre otras cosas expresando la imposibilidad de encontrar un sustituto con su pericia, y Nicolás de la Vega, años después, murió en México. He querido comenzar esta conferencia exponiendo la vida de este notario porque ella me permite dos cosas. Por un lado, explicar, como lo haré en su momento, algunas de las características que fueron comunes a este contingente de notarios que trabajaron para la Iglesia y cuya actuación y oficio era indispensable para el gobierno y administración de las diócesis. Y por otro lado, por una deuda histórica que tengo con este personaje, a quien un día, hace más de 20 años, le prometí mientras leía decenas de documentos firmados por él para hacer mi tesis de licenciatura, entre ellos el que con tanto temor anunciaba su posible expulsión del país, que le dedicaría algún día un artículo. Deuda personal que en realidad es una deuda compartida en la historiografía mexicana, que pocas líneas ha dedicado, como lo dijeron en la introducción, tanto Anaí como el padre, a estos funcionarios que, como bien dice Adrián Ales Legapi, autor de un interesante artículo sobre los notarios apostólicos de Compostela, dejan en la leyenda hago signo de verdad la única huella directa de su intervención como profesionales. De ahí la importancia del presente coloquio que hoy nos reúne y por la que felicito a los organizadores al mismo tiempo que les agradezco la invitación. Comenzaré explicando 4 características que he notado que son comunes a los notarios eclesiásticos, por lo menos los que estudiaban en el Arzobispado de México. Después explicaré brevemente la diversidad de los notarios que hubo en el arzobispado y finalmente explicaré las funciones de los que me ocupan para esta conferencia, que son los notarios de visita. Entonces voy a comenzar con los notarios, las funciones y las características que he observado. La primera característica es que todos los notarios, como Nicolás de la Vega, que trabajaban en las distintas instituciones de la Iglesia, es decir, en curias, catedrales, juzgados eclesiásticos locales, vicarías, eran nombrados por los prelados. Esta era una potestad incuestionable de cada arzobispo. Cito, tenía el arzobispo en su propia diócesis la potestad nativa de elegir los notarios que haya por convenientes en los negocios de la curia. Esta potestad nativa quedó regulada tanto en la recopilación de leyes de India como en el Concilio Tercero Provincial Mexicano, que como ustedes saben fue el texto jurídico que rigió a la Iglesia en la Nueva España y en México independiente. Algunas cédulas, como la cédula del 4 de julio de 1668 o la del 4 de julio de 1778, retiraron esta facultad nativa de los obispos en orden a que fueran ellos, además, quienes examinaran y aprobaran a los notarios también apostólicos. Hay que recordar que los notarios apostólicos tenían su nombramiento directamente del romano pontífice y en un tiempo por delegación del Papa por el Consejo de Notarios Pontificios. Las cédulas anteriormente citadas decían además que aún ellos debían ejercer el oficio siempre y cuando
fueran previamente examinados por los prelados de las diócesis. Además de facultar los nombramientos de los notarios eclesiásticos, además de marcar la facultad de los nombramientos de los notarios eclesiásticos en los obispos, la recopilación de leyes de Indias mandataba otras cosas relativas a estos funcionarios, aunque en este texto jurídico hay muy pocas enunciamientos sobre ellos, pues se dice, por ejemplo, que los notarios eclesiásticos, como los reales, deberían llevar aranceles. El concilio provincial, por supuesto, dice más cosas sobre ellos, reiteraba la facultad de elegir del prelado, por supuesto, y de que los examinara, y mandataba una serie de funciones y obligaciones para los notarios eclesiásticos, por ejemplo, dar juramento siempre de fidelidad y obediencia a los obispos y jueces, no recibir más salario que aquel que fije el arancel o la tasación, ir al tribunal por lo menos 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde, cuidar de los documentos y tener protocolos de autos y escrituras, porque a veces los notarios escrituran asuntos donde intervienen las instituciones eclesiásticas y sí he notado que algunos notarios entregan exactamente los protocolos que hicieron cuando ingresa un nuevo notario. Y, por supuesto, tienen que asistir y leer la sentencia, sobre todo si son notarios de los juzgados. Bueno, una segunda característica es que los notarios pueden ser como Nicolás de la Vega o laicos y no pertenecer al Estado eclesiástico. Esto también se hace en razón de recomendaciones de cédulas reales, en donde se les instruyó a los obispos la necesidad de nombrar no solamente eclesiásticos, sino legos como notarios, en tanto que intervenían en asuntos seculares o temporales más bien. Una tercera característica es que todos los notarios debían ser de conciencia timorata, idóneos, experiencia en negocios, prácticos en examinar testigos. También se solicitaba que fueran vecinos de la jurisdicción. Todas sus cartas de presentación, virtudes, confirman reiteradamente el que son idóneos, de buena conciencia y que son o están adscritos a la jurisdicción eclesiástica en la que van a trabajar, ¿no? Otra característica es que los notarios en la Nueva España, como todos ustedes saben, podrían ser españoles peninsulares o criollos. Muchos españoles peninsulares se embarcaron por cuenta propia, pero hubo quienes se embarcaron como familiares de los obispos. Y es importante ver cómo estos en particular eran colocados como tales en puntos estratégicos, en las cámaras de gobierno o como en el caso que más tarde explicaré, pues eran seleccionados para ser los notarios de visita, ya que justo la visita era uno de los actos de gobierno más importantes de los obispos y bueno, pues tenían que escoger a los más idóneos. Ahorita voy a explicar algo sobre eso. También algunas cartas de presentación o los testamentos de estos notarios nos indican que eran hijos a su vez de notarios o escribanos, ¿no? Un caso muy representativo que he notado es el de Felipe de Esa, que fue el notario eclesiástico y de visita apostólico también de Aguiar y Seijas. Y este notario, su padre y todas sus familiares habían sido notarios. Su padre, Pedro de Esa había sido escribano de su majestad. Una característica también importante que hay que ver, que seguro se repitan en otras jurisdicciones, es que los notarios, como en España, podían tener uno o más títulos. Algunos ejemplos es que no solo eran notarios apostólicos, sino también al mismo tiempo notarios públicos, y todos podían trabajar en ámbitos y oficinas distintas en determinados tiempos. Como vimos, Nicolás de la Vega pues era notario eclesiástico, pero por mucho tiempo fue antes de eso notario del provisorato de españoles. Bueno, entonces yo ahora les voy a explicar la diversidad de notarios que hay en el Arzobispado de México y la razón por la que hay una enorme y como muchos y diferentes tipos de notarios. El número y la diversidad de notarios en el Arzobispado de México respondía sin lugar a dudas a la constitución propia de la jurisdicción eclesiástica. El arzobispado era la arquidiócesis más extensa y densamente poblada del Imperio Español en América. El número de parroquias y doctrinas asentadas a lo largo y ancho de esta jurisdicción, que tenía como límite el Tampico y al sur Acapulco, tuvo entre el siglo XVI y el XIX entre 160, 220 y 241 parroquias, todas ellas que atendían una población de diversa calidad
y en la que casi todo se hablaba, además del español, otra lengua. Tan solo en el arzobispado se sabe por los libros de visita que varias parroquias se administraban en mexicano, otomí, huasteco, chocho, mazahua, etc. Administrar una diócesis con tal característica exigía un contingente de notarios que trabajaban o en los juzgados eclesiásticos locales o en las vicarías foráneas, ambas que se establecieron como enlaces entre las poblaciones y las sedes episcopales, así como en la Sagrada Mitra. En efecto, por ejemplo, desde la Sagrada Mitra Curia, con sede en la Ciudad de México, conformada por 4 dependencias que ustedes pueden ver en su pantalla, se empleaba una diversidad de notarios que auxiliaban a secretarios de Cámara y Gobierno, a provisoratos tanto de españoles como indios y chinos, y por supuesto a los jueces de los juzgados de testamentos, capellanías y obras pías. En este sentido, como ustedes pueden ver en este cuadrito, pero sobre todo en este, creo que ejemplifica más la diferencia de notarios. Tenemos notarios mayores de juzgados, notarios receptores de curia, notarios de audiencia, notarios de recaudación de vacantes del arzobispado, tenemos notarios archivistas o notarios de misa. Entonces, bueno, son diversos, ¿no? De este universo de notarios casi nada sabemos. No sabemos nada de los notarios de los juzgados eclesiásticos locales, ¿no? Pues no sabemos nada, pero tampoco sabemos de los notarios de los vicarios, de las vicarías foráneas, tan importante en la administración de los gobiernos episcopales, nada además de los que trabajaban en los cabildos y en las curias diocesanas. Y si bien todos, absolutamente todos son importantes, me voy a concentrar en esta conferencia en los notarios de visita, aquellos que acompañaban al prelado en la visita pastoral. La visita eclesiástica, muchos de aquí pues lo saben perfectamente, pero a lo mejor algunos no. Entonces, pues la visita eclesiástica era sin lugar a duda el acto de gobierno más relevante que un prelado emprendía durante su gestión episcopal, en tanto que a través de ella supervisaba y reconocía el estado material y espiritual de su jurisdicción. Supervisar y reconocer para emprender y articular políticas de gobierno y administración. La importancia de visita era tal y que era obligada y mandatada por concilios. Por ejemplo, el Concilio III, en concordancia con Trento, obligaba a los obispos a visitar por lo menos una vez cada 2 años su diócesis. Y bueno, también esta obligación de visitar aparece en los textos de la recopilación de leyes de índices, ¿no? Hay bastantes reales cédulas que mandatan hacer la visita. La importancia de la visita era tal que la elección de quienes acompañarían a los prelados se anunciaba por cordillera y el primero en ser enunciado, nombrado, era precisamente el notario de visita. Antes de decir quiénes iban a ser los capellanes, los eclesiásticos que acompañaban al arzobispo, de inmediato se hacía el nombramiento del notario de visita, quien puntualmente y a partir de su nombramiento se encargaba de asentar y poner testimonio para que siempre conste, esa era la frase que decían, de todo lo visto, escuchado, presentado y mandatado por el prelado durante la visita pastoral. Bueno, voy a explicar algunas de las características de los notarios. Perdón, me hace falta un cuadro, pero ahorita se los presento, donde tengo pues a todos los notarios que he ido revisando. Aquí creo que está, en los notarios de visita. A ver, voy a platicarles una cosa. A lo mejor ustedes dicen, bueno, pero ¿qué pasó con los del siglo XV o XVI, no? No sabemos nada, no sabemos en realidad o no tenemos la certeza, porque no tenemos los libros de visita, si hubo acaso, del siglo XVI, visitas pastorales. Diego de Gálvez y José Gómez son los notarios que yo he localizado en un inventario en donde se dice que eran notarios de visita, pero no sé con certeza porque nunca he encontrado estos libros. Ya con más certeza todos sabemos que Francisco Aguiar y Seijas emprende la primera gran visita al arzobispado que cubre todo su territorio y como pueden ver, desde Aguiar y Seijas hasta por lo menos Alonso Núñez de Aralo, las visitas se hacen regularmente, es decir, cubren un periodo que va de finales del siglo XVII y todo el siglo XVIII. Se preguntarán por qué hay un salto enorme entre 1808 y 1822 y es por una cuestión pues muy sencilla. Hay las guerras de independencia pues desarticulan
toda la estructura de gobierno, no se puede hacer visitas y que ni perdón, ni Lisani Gumó, ni aunque fue obispo nada más electo, que es Bergosa y Gordán, pero no confirmado, pues no hacen visita. Y quien hace una visita después, en 1822, es Pedro de Fonte. Va a estar con ustedes aquí el doctor Clemente, que estudió esta figura, pero Pedro de Fonte hace una visita que está en el AGN maravillosa, pero es la visita que de hecho usa, entre comillas, para salir del país, ¿no? Va dirigiéndose hacia Tampico, bueno, con el deseo de irse a España. Entonces, eso es lo que explica por qué hay tantos saltos. Bueno, he podido documentar quiénes son los notarios de visita de estos arzobispos. Ahí los tienen ustedes y también pueden ver así a grandes rasgos dos cosas que me interesan, que tienen diferentes títulos, además de notarios de visita, que casi todos son españoles y que casi todos vienen acompañados o acompañaban al prelado desde España como familiares. Entonces voy a leer un poquito estas cosas que les estoy diciendo con este cuadro, y es que entre 1650 y 1808 sabemos que aproximadamente 13 fueron los notarios de visita. Algunos de ellos eran eclesiásticos, por el momento sabemos que 7 lo eran de los 13, otros eran seglares, algunos eran españoles y también había criollos. 8 de 13 sabemos que lo eran. Todos ellos tenían en común el que eran, de hecho, al momento de su nombramiento como notarios de visita, secretarios o prosecretarios de la curia arzobispal, es decir, llegaban con los arzobispos y eran de inmediatamente colocados en la curia, pues ocupando los mejores lugares como notarios. Algo muy peculiar es que casi todos eran familiares de los prelados y por lo tanto se habían embarcado cuando sus obispos habían sido proveídos a la nueva sede. Esto es recurrente y explica por qué la mayor parte de los notarios de visita eran españoles. Supongo que la necesidad de rodearse durante el tiempo de visita de personas de confianza y operativas era muy importante para el prelado, ya que significaba, entre otras cosas, vivir meses fuera de la sede episcopal, compartiendo espacios, habitaciones, padeciendo de vicisitudes propias de las visitas, como los largos, ásperos caminos, la falta de alimentos, los miedos a acercarse a zonas consideradas de peligro, como en el caso de los indios chichimecas o bárbaros que hacen frontera en el Arzobispado de México. Entonces supongo que necesitaban gente de confianza que pasara todas esas tribulaciones sin quejarse en ningún sentido, ¿no? Y entonces me imagino que por esa razón, pues los prelados los escogían. También creo que una cosa es determinante y que se nota en su pase de embarcación, es que casi todos ellos tienen una edad que fluctúa entre los 27 y 37 años. Es muy importante llevar notarios jóvenes porque durante la visita episcopal, recuerden que en todas las jurisdicciones eclesiásticas representan, por supuesto, complicaciones en el caminar, en andar en burrito, en esta frase que no me gusta, porque es muy fuerte, pero es así, ¿no? A lomo de indio. Entonces necesitan gente joven que pueda tomar las notas y pues que no se case y se enferme, ¿eh? Porque a veces hasta los obispos se enfermaban, los obispos, y se regresaban y tenían que nombrar a un vicario de visita, ¿no? Entonces, bueno, hasta donde sé, ninguno de estos notarios se enfermó en el camino, ¿eh? Todos cumplían, regresaban a la ciudad. Acuérdense que los trayectos por derroteros, por lo menos en el Arzobispado de México, podían ser de 6 meses. Aguiar y Cejas y Lanciego, por ejemplo, ocuparon casi 4 años en visitar toda su diócesis. Entonces, era muy importante lo anterior. Bueno, como les digo, algo que me ha sorprendido es que todos, bueno, parece que todos venían con sus obispos. Estas son las cartas que aparecen en el Archivo General de India, sus cartas de pase. Ustedes, por ejemplo, pueden ver aquí que señalo en azul, José de Danzoain viajó con el arzobispo como secretario, ¿no? Y bueno, después formó parte de su visita. Este secretario tenía 38 años de edad cuando subió en el barco, era licenciado en leyes además, y bueno, también pasa con otros ejemplos que tienen aquí, perdonen, déjenme nada más que no me pase, José Lanciego también, y los pases de salida de otros notarios de visita, por ejemplo, Antonio Díaz de Medina,
que fue notario de visita de Rubí Salinas, o Bernardino Álvarez también, que fue notario de visita. Todos españoles, todos con distintos títulos. Aquí también se los menciono: Francisco Antonio Lorenzana, Alonso Núñez de Aro y Peralta, también tienen los pases de salida de sus notarios. Entonces, bueno, esto era lo que me parece peculiar, por lo menos de ellos. Ahora bien, en el mismo, perdón, les quería mencionar la edad, ya les dije, son confianzas. Ahora bien, he mencionado que algunos eran abogados y, como se puede observar en el cuadro que les mencioné, otros eran licenciados. También es importante mencionar que algunos podían tener más de un título, como Felipe Deza, que ya les mencioné, que era notario apostólico, notario y notario de notario público. Bueno, voy a entonces ahora a explicarles las funciones de los notarios. Es muy importante decirles que, fíjense, yo creo que todos los notarios tienen muchísimo trabajo, pero creo que un notario de visita tiene el doble de trabajo, porque les voy a explicar por qué. En la visita pastoral, la función del notario, por supuesto, era dar testimonio de todo lo que veía, oía y disponía el prelado. Debemos recordar que, además de la visita propiamente dicha, el arzobispo o cualquier prelado iba tomando decisiones de gobierno que no necesariamente eran propios de la visita episcopal, sino del gobierno en general. De allí que algunos autores consideremos que las visitas son, o más bien que la visita es como una mitra itinerante. Esto nos puede dar una idea del inmenso trabajo que recaía en el notario de visita, ya que, por un lado, registraba la propia visita, pero al mismo tiempo iba emitiendo diversos documentos como edictos, autos, disposiciones, decretos que tenían que ver con el gobierno de todo el arzobispado, y que podía emitir desde cualquier lugar, o en curatos lejanos, completamente lejanos, ubicados en los extremos geográficos de la visita. Por ejemplo, este es un decreto que un notario, de los muchos, nada más les estoy ejemplificando. Este decreto lo emite en Actopan el notario, que es el nombramiento de unos sacristanes del Sagrario Metropolitano. Estos están en Actopan, pero este decreto debe ir a la Ciudad de México. Y como esos, ustedes pueden encontrar eh, decenas y decenas de documentos que va emitiendo en tanto que va gobernando su mitra, aparte de hacer el registro diligente de la visita, ¿no? Entonces, bueno, ese es un primer cosa que es importante saber. Quiero mencionar sobre la narrativa de los notarios, o sea, cómo narran los notarios estas visitas. El registro, la narrativa de un notario de visita, invariablemente va en tercera persona, como me imagino que muchos los han leído. En narratología podría ser calificada como una narración estradigénica, es decir, cuenta lo que ve. Y en otras ocasiones, aunque en realidad son muy pocas, como intradiegénica, es decir, que se inmiscuye en lo que narra y da su vivencia. Pero he encontrado muy pocas, porque la visita, antes que nada, es un documento jurídico lejano al diario, ¿no? Entonces, lo que se registra es la acción y disposición como acto de gobierno. Entre las pocas frases que he encontrado de un notario, por ejemplo, donde expresa una vivencia particular, es cuando dice cosas como de la geografía. Por ejemplo, cuando dice que están entrando a la Huasteca, o que están entrando a zonas inhóspitas, ¿no? Pero lo dice, saben, casi como susurrando, porque él no puede tomar posicionamiento de absolutamente nada. O cuando le llama la atención los cantos de mujeres en náhuatl que reciben a un obispo, ¿no? Pero en verdad son muy pocas las sentencias o los enunciados en donde tú veas a ese notario que manifiesta algo. Creo que la más llamativa, que me ha gustado mucho, es que un día en un notario, creo que es de Aguiar y Cejas, menciona que no se veían los unos a los otros por la alta densidad de la neblina, ¿no? Pero fuera de eso, todo lo que escribe es, saben, haciendo este acto jurídico. Ahora, básicamente y con certeza sabemos que estos notarios son los encargados durante la visita pastoral de emitir y dar fe de cada acto realizado por el prelado,
así como documentos que emiten en virtud de las decisiones de gobierno que tomaba durante la visita. De tal forma que el notario hace esto que les pongo en estos cuadritos, emite cordilleras, emite los autos de visita, eh, o por obligación debe leer siempre en púlpito los edictos generales de visita, ¿no? Cuando llegan a cada parroquia, es el notario el que lee este edicto general de visita. Está presente para reconocer, por lo menos lo he leído en los notarios, en las visitas episcopales del arzobispado, que él debe estar siempre presente cuando se reconoce el estado de los muchachos de la doctrina, certifica, por supuesto, la presentación de los padrones, supervisa y en caso necesario viaja a otra parroquia, a otra doctrina, es decir, los arzobispos no siempre pueden visitar todas las doctrinas o todas las parroquias. Entonces, él, después de que el arzobispo se queda en esa parroquia, él se encamina a otra para ver y dar cuenta de cómo se encuentran los archivos parroquiales. También es muy importante es que hace copias de traslados, un tanto simple, no siempre, es un tanto simple, de documentos necesarios, incluidos los autos. También otra de las funciones es que pedía y examinaba los títulos de los presbíteros, notificaba todas las decisiones de los arzobispos, despachaba los títulos de otros notarios, refrendaba las órdenes emitidas por los arzobispos, redactaba y despachaba los recaudos de los arzobispos, certificaba los cambios, perdone, certificaba los cambios, perdón, es que sí, no logro leer acá, tengo aquí el cuadrito, certificaba los cambios de derrotero. Esto es bien interesante porque él describe qué derrotero va a ser el arzobispo, pero al final dice, pues no hicimos este derrotero y les voy a decir cuál verdaderamente hicimos, ¿no? Y hace algunas anotaciones muy particulares sobre las parroquias, lo que vieron, lo que es importante tomar en cuenta. Por último, esto es bien importante, es que los notarios de visita invariablemente tenían la obligación de contabilizar el número de confirmados y entregar los folios al archivo de la Secretaría Arzobispal. Entregaban los folios porque ahí eran recibidos y como tal, pues eran cosidos, por eso actualmente los conocemos como libros de visita, porque uno cree que, bueno, por lo menos el arzobispado yo creía que llevaban un libro, ¿no? Gigante, pero no, llevan los folios, después los encuadernan y ya aparecen así como libros de visita. La visita, bueno, ya además les quiero dar mis conclusiones. El registro de la visita que los notarios diligentemente asentaban se convertía en uno de los instrumentos necesarios para la toma de las decisiones de los prelados. En primer lugar, porque los prelados al arribar a cada parroquia leían el auto de visita del prelado que había visitado antes esa parroquia y por lo tanto leían el auto que el anterior notario había escrito. A partir de ello daba su propia resolución sobre cómo se había y debía de gobernar la parroquia, y en segundo lugar porque la visita ya como corpus de libros era el testimonio para determinar o disponer nuevas políticas de gobierno pastoral o eclesial. Por ejemplo, a través de las visitas se decidían asuntos como la forma en que se debía de evangelizar, o se decidía si las doctrinas debían ser secularizadas, o si se articulaban medidas para el control de eclesiásticos. Eran tan importantes los libros de visita que a veces se solicitaban copias para el Consejo de Indias, ¿no? Porque no solamente se toman resoluciones eclesiásticas, sino resoluciones reales. En suma, los notarios de visita eran agentes de primer orden en la administración episcopal. Muchos de los proyectos de los prelados pastorales, de gobierno, de administración, descansaban sobre el diligente registro que dichos notarios levantaban en ella. Así que nada de lo que el notario de visita escuchaba, veía, percibía, podía omitir, silenciar, pasar. Todo a cada paso registraban y al final hacían su signo en testimonio de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por esta presentación. Bueno, quisiera preguntar si hay alguien que desea hacer una pregunta, algún comentario.
Bueno, aquí Yo, tenemos yo, dos. bueno, Bueno, tenemos dos. La maestra Diana, el doctor y Carlos, ¿no? Carlos, ¿quieres hacer un comentario? sí, sí. Sí, bueno, en ese orden. Adelante, maestra Diana. Gracias. Pues primero felicitar a Berenice, porque de verdad eh, el trabajo que hay detrás de esta presentación, ¿no? Tan sintética, tan ordenada, es de años, ¿no? Quienes la conocemos sabemos la enorme trayectoria. Y bueno, quería preguntarte, Bere, em, frente a esto que nos comentaste, ¿cuál sería la principal diferencia que tú encuentras entre el título de notario de visita y el secretario? Porque justo, y es algo que yo voy a presentar, hay como de pronto no se ve tanto la figura en algunas visitas de secretario o el del notario. Siempre, la pregunta es, ¿siempre tendrían que ir ambos, notario y secretario, o dependía de cada prelado? Y si había una distinción muy específica de las funciones que desempeñaba cada uno de estos funcionarios, digamos, o como burocracia de la visita. Ujú. Diana, mira, yo también me preguntaba la diferencia entre secretario y notario de visita, porque a veces generalmente cuando son notarios apostólicos de visita, lo mencionan, ¿no? Soy notario de visita. Cuando llega a ver secretario y notario, creo que el secretario hace las veces de emitir estos documentos propios del gobierno de la curia, es decir, lo que les mencionaba, que a veces van emitiendo este, los edictos, los nombramientos, todo lo que tiene que ver con esta curia itinerante que va gobernando, ¿no? Entonces, creo que ahí es la diferencia, que el secretario hace eso, mientras que el notario se dedica a escribir solamente lo que ve y escucha de la visita. Solo que a veces, como es en mi caso, los obispos no llevan casi, o sea, no llevan notario y secretario, sino que el mismo notario de visita desempeña las dos funciones. Entonces, creo que es eso, Diana, porque mira, te voy a decir cuál es el caso emblemático. Las visitas a la Ciudad de México, las dos visitas que se encuentran del periodo de Alonso Núñez de Haro a las parroquias de la Ciudad de México, una visita excepcional, preciosa que hace a las 14 parroquias de la ciudad. El que firma es un notario de visita. Supongo que porque el secretario está en la sede episcopal, entonces no necesitan estar emitiendo más documentos, va el notario de visita, ¿no? Creo que esa es la diferencia, Diana, pero creo que todos aquí compartimos como es, no sé si, como esta confusión de por qué a veces les dicen notarios, secretarios, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Yo digo que es esto, que puede ser, Diana, igual es cosa de ver con más puntualidad, pero creo que es eso, ¿no? Que el secretario va en gobierno emitiendo documentos y el notario solo va registrando la visita. Ujú. Gracias, Gracias, Diana, qué gusto verte. gracias, maestra Diana, y gracias, doctora Berenice. Ahora le vamos a ceder la palabra al doctor Guión. Adelante, doctor. Muchas gracias, felicidades a todos por organizar este evento fantástico. La doctora Berenice Bravo Rubio hizo un trabajo fantástico, mostrándonos realmente un trabajo de investigador, una averiguación a profundo del archivo. Es la única manera de rescatar estos personajes, ¿verdad? Y es muy complicado, que voy a hablar de uno. Mi pregunta, Berenice, es los notarios apostólicos. ¿Hay algunos que son curas, que son clérigos, o son puros seculares? ¿O cuántos seculares o laicos has encontrado funcionando como notario apostólico? Doctor, qué gusto verlo, siempre un gusto verlo, qué gusto. No, doctor, fíjese que en este caso en particular, los notarios eclesiásticos, entiendo que todos deben ser eclesiásticos y son los que he encontrado. No encuentro laicos. O sea, aunque eh,
he leído algunos artículos españoles donde dicen que algunos sí eran laicos, ¿no? O sea, por eso su genuina pregunta. En el caso en los que yo tengo, que no son muchos notarios apostólicos, perdón, eran eclesiásticos, ¿no? Eran presbíteros, o por lo menos habían tomado las 4 órdenes. Eso sí, o sea, tenían las 4 órdenes menores. Entonces, pues sí, como dicen, por eso cuando vi que habían organizado este ciclo, me pareció tan importante, Anaí y Carlos, qué buena idea de hacerlo, porque no sabemos nada de ellos, ¿no? De verdad, nada, absolutamente nada de ellos, ¿no? Tenemos una deuda histórica y bueno, Anaí y Carlos ya hicieron lo suyo con convocarnos para hablarnos de ello. Pero eso, doctor. Ujú. Gracias, Fantástica presentación. gracias. Disculpan por la torpeza de pasar la imagen y leerlo. Gracias, doctores. Adelante, Carlos. Hola, antes que nada, igual una felicitación a la doctora Berenice por tan maravillosa presentación. Una pregunta, bueno, ya mostró una larga lista de notarios y demás. Entonces quisiera preguntarle si podría hablarnos un poquito de uno o dos notarios que han sobresalido, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Obispado de Yucatán, un secretario de visita muy estudiado, por lo menos conocido, es Antonio Carvajal, que fue secretario de visita del Ujú. obispo Luis Piña y Mazo. Obviamente tiene mucho que ver también pues, con el tiempo que fue obispo, ¿no? Del secretario, ¿no? Por ejemplo, Piña y Mazo sí hizo unas largas visitas y fue obispo más o menos como 20 años aproximadamente, ¿no? Entonces yo creo que también tiene mucho que ver esta cuestión, ¿no? El tiempo que duró como obispo, sabiendo también que era su mano derecha, ¿no? Ujú. Y su confidente y demás, ¿no? Entonces, sí quisiera saber un poquito más de si se podría sobresalir alguno de estos notarios o secretarios. Eh, sí, gracias, Carlos. Bueno, yo del que más sé es de Felipe de Sayulo, que es el notario de Francisco Aguiar y Cejas. Me impresiona mucho porque Francisco Aguiar y Cejas ocupó casi 5 años de su vida en recorrer el arzobispado de extremo a extremo. Y él había llegado con Francisco Aguiar y Cejas y bueno, me impresiona, por cierto, doctor, fíjese, Felipe de Sayuyúa es notario público y apostólico, y él sí era secular, entonces ahí sí está la diferencia, ¿no? Sí tenemos seculares que no necesariamente son eclesiásticos, que son notarios apostólicos. Bueno, ¿por qué me interesa o por qué sé más de él? Porque además de su pase de entrada a la Nueva España, por aquí veo a Alejandro Barrera, que es colega mío, me hizo favor de sacarme por ahí unas copias que encontramos su testamento, ¿no? Y entonces, pues ustedes saben lo maravilloso que es encontrar el testamento de una persona. Y lo que pasaba con Felipe de esa es que fíjense qué interesante. Y a lo mejor esto responde un poquito a la pregunta del doctor Young, porque él había sido eclesiástico, murió su esposa y después, perdón, había sido secular, se había casado, había tenido 2 hijos que después fueron también notarios y él después se hace eclesiástico y es cuando ya se vuelve notario de visita, ¿no? Y notario público, porque es muy importante. Sé por dónde vive, sé que vive por el centro, sé lo que lega a sus hijos. Desempeñó muchos años el oficio de la escribanía, lo hizo y era muy querido por Aguiar y Cejas, que no era un arzobispo fácil, ¿no? Era de un carácter muy particular. Y, y después, pues los otros dos de Lanciego y Aguilar, que también me parecen sorprendentes la vida de ellos dos, porque llegan en el mismo barco, que son José Anzoín y Juan Corral. Ellos también llegan con Lanciego y Aguilar, españoles.
Y bueno, esos son los que más sabemos, pero de verdad, digno de una novela es Nicolás de la Vega, que este notario que empecé a narrar al principio, ¿no? Y de hecho de muchos, o sea, porque no hay una tesis, si aquí hay alumnos que no tienen tema de tesis, yo les recomiendo, ustedes saben que Linda Arnold hizo este fabuloso libro sobre los funcionarios ya en el México independiente y cómo la están pasando mal porque no tienen dinero o porque son amenazados con la expulsión de 1829. He visto notarios eclesiásticos españoles que están en la misma categoría y que además he visto representaciones de notarios que en 22, 23 no se les está pagando porque las curias no tienen dinero, ¿no? Entonces, hacer la historia de este contingente de funcionarios, su vida y sus pesares en el México independiente también se antoja bien atractivo, ¿no? Mm. Gracias, Carlos, perdón, Carlos. Gracias, Gracias. muchas gracias, doctora. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Adelante. Adelante, doctora María Pilar. Pues muchísimas felicidades, doctora Berenice, por la magnífica exposición que ha hecho. Y yo, bueno, pues me excuso porque me sacó el internet y no pude escuchar la respuesta que dio sobre la diferencia entre secretarios y notarios. Quería preguntarle si también hay una diferencia, porque cuando exponga yo voy a dar un ejemplo no es una visita, pero es también una acción de gobierno que requiere el conocimiento del territorio. Y lo que me he encontrado no es ni secretario ni notario, sino escribano. Entonces, es decir, ¿cuáles serían estas diferencias o por qué estas diferentes funciones dados a estas personas que van acompañando pues al que hace la visita y da testimonio de fe de todo lo que se está viendo, ¿no? Porque en mi caso lo que he encontrado ha sido un escribano, ¿sí? Sí, María Pilar, gracias. Como estamos en ciernes en saber cuál es la diferencia entre uno y otro. A ver, siempre en clases de paleografía yo decía esta diferencia, María Pilar. Yo siempre decía, el escribano es aquel oficio de pluma que trabaja preferentemente en oficinas virreinales o reales, ¿no? Y que atiende asuntos seculares, porque para mí era muy común ver, y en los documentos eclesiásticos trabajé muchos años como archivista, ver solamente el nombramiento de notario eclesiástico, que sí es un oficio de pluma, pero que su nombramiento viene o deviene directamente del obispo, ¿no? Entonces, por eso son notarios eclesiásticos, porque hacen juramento y son supervisados por el obispo, porque tiene esta potestad nativa. Y entonces decía, el escribano es propio de las escribanías reales que trabajan en todas las oficinas de gobierno. Pero de repente, ahora que estaba haciendo la conferencia, noté que había algunas veces que mencionaban escribano y notario público, ¿no? Entonces, perdón, y notario eclesiástico. Entonces era un poco lo que yo quería exponer, María Pilar, que este oficio o quienes desempeñan el oficio de la pluma, como se dice, podían ser escribanos públicos, pero podrían en su momento ser solo notarios eclesiásticos, ¿no? O sea, han aprendido un oficio que es el arte de escribir y entonces se pueden desempeñar en una u otra esfera y en el momento en que lo son, pues son nombrados o son enunciados como notarios eclesiásticos. No sé por qué le habrán puesto escribano público en el caso de tu visita o en el caso de la documentación del corpus que tú has revisado, pero lo que sí sé, igual y no te estoy respondiendo, María Pilar, pero por ejemplo, en los juzgados eclesiásticos locales, el que más conozco y he estudiado es el juzgado eclesiástico de Toluca. Los juzgados, en ese juzgado, tienen escribanos eh, notarios que se desempeñan como escribanos, es decir, que dan fe pública de actos públicos como testamentos.
que no deberían hacer, pero lo hacen porque no hay en ese lugar escribanos que lo puedan hacer, ¿no? Entonces, no sé si por asuntos de gobierno, perdón, porque van y dictaminan cosas seculares, es decir, no eclesiásticas, intervenga el escribano en tu caso. No sé, eh, pero sé que pueden tener los dos títulos, ¿no? Ujú. Pues muchísimas gracias. Luego, pues cuando exponga mi caso, a lo mejor me puede dar muchísimas más luces. Sí, gracias. Claro que sí, María Pía. Gracias, doctoras. ¿Alguien más desea realizar alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, a mí me gustaría realizar una pregunta sobre si doctora Berenice ha encontrado algunos casos de problemas, no sé, jurisdiccionales, donde se ven involucrados estos actores. O sea, pregunto por esas diferencias que si son seglares o son eclesiásticos, etcétera. Y en el caso de la pregunta que realizó la doctora María Pilar, yo he encontrado ese término solo en dos casos, en cuestiones de notarías, en asuntos de notarías, y en cuestiones de conflictos donde siempre aparece un escribano y un notario, o sea, aparece esa diversidad de actores involucrados con la pluma y el papel. Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? Si ha encontrado algún caso de conflictos jurisdiccionales donde se ven involucrados esos sujetos y cómo el obispo, si es que el obispo interviene en esos asuntos. Eso lo pregunto porque en el caso de, bueno, una de las justificaciones por las que realizamos este coloquio es precisamente por el notario y secretario que acaba de mencionar Carlos, que es Antonio Carvajal. Yo Antonio Carvajal lo vengo trabajando, pero como un sujeto, bueno, he mencionado que es un dispositivo de discordia, porque él es el justificante para que autoridades seglares y el obispo pleiteen. Y pues veo esta agencia de este individuo en meterse en problemas y sobre todo en moverse en diferentes ámbitos, porque ya en el a finales de 1792 más o menos, 91, 90 más o menos, él pide cambiarse a otro lugar, ya pretende separarse del ámbito eclesiástico, incluso él se casa porque es seglar, él llega al obispado de Yucatán a los 30 años, entonces se casa con una familia de los Cabero y así pues así logra vincularse más a la región, ¿no? Pero esa es aparte. Entonces mi pregunta es esa, si hay cuestiones Sí, Anaí. jurisdiccionales allí y todo. Gracias. Sí, Anaí, voy a tratar de recordar algunos casos. O sea, en la visita propiamente no recuerdo haber visto un conflicto jurisdiccional entre los notarios eclesiásticos y escribanos públicos, pero sí eh, he notado algunos conflictos, por ejemplo, al ingresar a las doctrinas a cargo de los religiosos, ¿no? Cuando los arzobispos tratan de hacer la visita a la parroquia porque es su atribución y su jurisdicción, a veces el clero regular, sobre todo en estas últimas visitas del siglo XVII, todavía muestran mucha reticencia a la figura episcopal, ¿no? Y entonces el notario puede anunciar que todavía no pueden entrar al archivo parroquial y que hay y se emite el decreto de que entienda el clero regular que la doctrina, la parroquia es de jurisdicción del obispo, ¿no? Ese es, por ejemplo, lo que sí he notado, Anaí, es algunos otros conflictos en otros actores que también son notarios eclesiásticos. Por ejemplo, en los juzgados eclesiásticos locales hay muchos conflictos entre el notario del juzgado eclesiástico, por ejemplo, en Toluca, con algunos otros escribanos de número o públicos o reales de Toluca. También he notado pues conflictos entre ellos. Ana, y una cosa que me sorprendió es que ustedes saben que este es un oficio que pues que te lo ganas, ¿no? O sea, presentas un examen, haces todo, pero cuando se presenta una vacante, resulta que eh, los hijos del notario pues alegan que su padre ejerció el oficio y que entonces casi se lo deberían de dar sí o sí, ¿no? Porque pues lo hizo su papá muy bien. Entonces veo que entre ellos pues dicen, bueno, pero yo suplía a su papá, ¿no? Hay un caso de alguien que dice, bueno, él será el hijo, pero yo lo suplí en su ausencia durante 5 meses, entonces
tengo la facultad de hacerlo. Entonces, sí, seguro que hay muchísimos ejemplos, Anaí, es que pues no los hemos estudiado, ¿no? Y que deben ser súper interesantes. Yo me acuerdo mucho de uno en Toluca, en donde el notario da cuenta de un conflicto en donde se llevan al acusado a la cárcel de civil y decían, este es nuestro porque este va a la cárcel eclesiástica, ¿no? Y entonces el notario va haciendo, o bueno, va diciendo o enunciando este conflicto que tienen entre unos y otros, ¿no? De quién debió de levantar el auto, no el auto, sino no la sentencia, sino cuando dicen que vayan por el preso, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo. Gracias, Anaí. Gracias, doctora. ¿Alguien más desea realizar una pregunta? ¿Comentario? Bueno, mientras se anima a alguien, a mí se me viene a la mente esta idea de cómo los notarios se involucran en el oficio de la escritura, ¿no? En el caso de los archiveros, que básicamente no es lo mismo, pero sí hay esta necesidad de estos archiveros de meter a sus familiares dentro del empleo, dentro del cargo. Se me viene a la mente cuando estaba en el archivo de Indias, como un archivero del archivo de Indias mencionaba o recomendaba a su sobrino. Entonces, él hacía mención de que su sobrino lo acompañaba en el oficio. Entonces, mi pregunta también, si a usted ha encontrado alguna documentación donde estos notarios, y no sé si los notarios tenían esa facilidad del cargo de involucrar a sus familiares, sus hijos, sus sobrinos dentro del empleo como ayudantes. No sé si has estudiado esa dinámica cotidiana del empleo, del cargo, perdón. Anaí, no tenemos estudios. De verdad, estamos es impresionante que yo creo que a todos nos pasó, ¿no? Que nos invitaron a este coloquio y fuimos empezamos a organizar notas, a buscar artículos y yo buscaba algún artículo para el caso del Arzobispado de México. Tenemos excelentes estudios para los escribanos reales, por supuesto, ¿no? Ellos nos llevan un adelanto enorme, ¿no? Pero no hay nada de los notarios eclesiásticos. Y esto que mencionas, de que son familiares, es decir, que hay toda una tradición familiar en el empleo, sí lo noto. A ver, familiares sanguíneos, pero también estos familiares y eh, como se les llama a los miembros, al séquito que acompaña al arzobispo o al obispo cuando se embarca a la Nueva España, ¿no? Estos, este grupo de familiares o servidumbre que acompañan generalmente son los hijos o sobrinos del obispo y ellos a su vez vienen con algunos de sus hijos más pequeños que después se convierten también en notarios. Todo eso lo podemos historiar. Sé que va a haber una mesa sobre las fuentes para hacer esta historia y pues el Archivo General de Indias es riquísimo en esto, para poder estudiar estas relaciones familiares, ¿no? Por supuesto que hay familias de notarios. Seguro que las hayan ahí que tenemos que trabajarlas y estudiarlas y que ejercen mucha presión a la hora de colocar a sus hijos o a sus sobrinos dentro de las curias, por ejemplo. Gracias, doctora. Bueno, creo que ya no hay ningún comentario ni pregunta. Bueno, damos por finalizada esta conferencia magistral, Gracias. agradeciendo a la doctora Berenice por su participación y por haber Gracias. aceptado, por su amabilidad, por todo. Y bueno, también les agradecemos a los que están aquí presentes en esta.